Muy buenas tardes, estimados hermanos, estimadas hermanas, que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca, presidente del Consejo de Pastores de la Comuna de Nueva Imperial. Hemos estado durante estos días desarrollando esta serie de reflexiones que tienen relación justamente con lo que fue la última semana previo a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y en un día como hoy, que corresponde justamente al tercer día antes de la resurrección de Jesús, ocurren algunos hechos significativos que solamente voy a considerar 3 de ellos. Y son justamente los que nos relata el evangelista Mateo en el capítulo 26 de su libro, desde el versículo 17 al versículo 56. En ellos, el evangelista nos describe el primer acontecimiento que tiene relación con este momento tan maravilloso, tan memorable, tan significativo, tan especial y trascendental al mismo tiempo, en donde Jesús junto a sus discípulos comparten lo que sería la última Pascua para de esta manera instituir la cena del Señor. Sin duda Jesús tenía devoción por algo que había acontecido en los tiempos de Moisés, puesto que esta fiesta había sido instaurada en los tiempos mosaicos como ocasión de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero de esta historia maravillosa que está narrada en estos versos de la palabra, yo quiero considerar solamente un versículo que acota en forma muy certera lo más significativo de esta cena, y que es justamente lo que el evangelista Mateo describe con sus propias palabras, la expresión de Jesús en ese momento. Y en el versículo 29 él apunta estas palabras de esta manera: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, ni comeré más de este pan, sino hasta que se haya manifestado el reino de Dios. De tal manera que Jesús lo que está diciéndole a sus discípulos es de que iba a haber un momento en donde ese momento de felicidad que ellos están viviendo junto a Él se iba a volver a repetir. Se iba a volver a desarrollar justamente en la manifestación del reino de Dios, hablando específicamente del tiempo milenial. En la Biblia nosotros encontramos distintas dispensaciones que han ocurrido a lo largo de toda la historia. La Biblia nos habla de la dispensación de la inocencia, de la dispensación de la conciencia, de la dispensación del gobierno humano, de la dispensación de la promesa, de la dispensación de la ley, de la dispensación de la gracia y finalmente de la séptima dispensación, como lo es la dispensación del reino de Dios. Y Jesús señala en este momento tan significativo que este momento maravilloso de gran regocijo iba a replicarse nuevamente en este tiempo, dándonos de esa manera a cada uno de nosotros una esperanza segura, una esperanza fiel, real, de que realmente un día nosotros también vamos a tener el privilegio de poder compartir junto a Él en ese tiempo que se nos avecina. No será en la misma condición en la que nosotros estamos en este momento, en nuestra condición de mortales, con un cuerpo que, como la palabra lo menciona, no puede heredar el reino de Dios.
sino que será con un cuerpo glorificado. Será con un cuerpo que será semejante al cuerpo de Cristo después de su resurrección. De tal manera que esta primera enseñanza que nos relata la palabra como ocasión de este hecho que se suscita en un día como hoy, hace más de 2000 años, nos da a nosotros la seguridad para poder seguir creyendo en esas promesas fieles de Dios, en las promesas eternas de Dios, de que un día vamos a estar disfrutando con Él de un hecho tan relevante como este, tan importante y tan maravilloso, tan sublime, tan especial. Junto al Maestro estaremos compartiendo nuevamente en un mismo tiempo similar al que tuvieron sus discípulos junto a Él. Pero no tan solamente ocurre este hecho en un día como hoy, sino que también ocurre una segunda situación que el evangelista Mateo la menciona con certeza, que es el momento en el que Jesús va al Getsemaní a orar junto a sus discípulos, pidiéndole en forma especial que 3 de ellos le acompañen a una distancia más cercana, en donde ellos, definitivamente cansados por la tristeza, no logran allí acompañar a Jesús en un momento tan especial como este. Pero Jesús ora por 3 veces. Y en las 3 veces Él hace la misma oración. Y en el versículo 42 del capítulo 26 del libro de Mateo, Jesús le dice: Padre, si fuera posible que pases de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Manifestando de esta manera que la única forma que cada uno de nosotros podemos vivir la vida cristiana es aprendiendo a depender de Dios. Es aprendiendo a depender total y absolutamente de Él. Y es por eso que Jesús se los intenta de una y otra vez transmitir a sus discípulos diciéndoles: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros somos humanos, somos personas débiles, somos frágiles. Y no podemos nosotros, separados del Señor, vivir la vida cristiana. En San Juan capítulo 15, cuando Jesús habla acerca de la vid verdadera, Él les dice: ustedes separados de mí no pueden hacer nada, tienen que estar pegados a mí. Tienen que estar unidos a mí, así como el pámpano a la vid. De tal manera que este segundo acontecimiento, como lo es el tiempo en el que Jesús en el Getsemaní llora, tal como lo dice la palabra, con gran agonía, y ora al Padre eterno. Y como lo mencionan los evangelistas, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Lo hace con el afán de poder sujetar su voluntad plenamente a la voluntad de Dios, y de esa manera poder cumplir a cabalidad el desafío que le había sido encomendado por el Dios Todopoderoso, la misión que le había sido ordenada por su Padre Celestial. Nosotros igual, si queremos vivir de acuerdo a las expectativas de Dios, tenemos que aprender a depender de Él. Y para aprender a depender de Él tenemos que aprender a buscarle. Hay 5 formas en las que nosotros podemos buscar a Dios. Solamente voy a mencionar 2 de ellas: orando
y escudriñando. Usted puede orar a Dios para que Él, a través de su Espíritu Santo, le dé la fortaleza para poder enfrentar los embates de la vida y de esa forma permanecer fiel al llamado de Dios. Y usted puede escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y ella tiene el poder para transformar nuestro ser, para transformarnos y llevarnos a vivir una vida victoriosa. Tanto así que en algún momento Jesús escucha que Pedro, uno de sus discípulos, después de haberse negado a que Jesús le lavara los pies, le dice Jesús: no tan solamente quiero que me lave los pies, sino también mi cabeza, todo mi cuerpo. Jesús le dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, porque la palabra de Dios tiene el poder de limpiar nuestra vida. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde inmediatamente: con guardar tu palabra, oh Jehová. Y esta es la forma en la que nosotros podemos vivir de acuerdo a los estándares de Dios, a las expectativas de Dios, a los designios de Dios. Justamente es aprendiendo a depender de Él. Y para depender de Él usted tiene que buscarle. La Biblia dice claramente en el libro de Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Pero hay un tercer hecho que se desarrolla en un día como hoy, en el año 33 después de Cristo. Tercer día previo a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es justamente el momento en que Jesús es arrestado. Jesús es arrestado por las autoridades eclesiásticas. Jesús, estando allí junto a sus discípulos, después de este tiempo maravilloso de oración que Él tiene en el Getsemaní, se da cuenta que una gran turba viene contra Él. Judas está allí con ellos y con un beso, entonces Judas entrega al Maestro. Lo arrestaron, lo apresaron. Jesús solamente alcanza a decirle: yo he estado todos los días abiertamente con ustedes. ¿Y por qué ustedes vienen a mí con palos? Con esa violencia. Sin embargo, no hubo tiempo para escuchar ningún tipo de explicaciones. Y se llevaron a Jesús. Pero quiero mencionar solamente el hecho que ocurre y que el evangelista Mateo lo apunta en el versículo 56 de este capítulo que estamos estudiando. Es donde dice que después que arrestaron a Jesús, todos sus discípulos huyeron. Generalmente, cuando hablamos del que traicionó a Jesús, pensamos solamente en Judas. Pensamos solamente en este discípulo que podríamos perfectamente catalogarlo como un disidente, como alguien que nunca empatizó con la obra de Cristo. Pero déjeme decirle que no tan solamente fue él. Y no tan solamente fue Pedro, que tal como lo menciona también Mateo en este día, posterior a que Jesús es arrestado, lo niega 3 veces. Sino que todos sus discípulos huyeron y Mateo se encarga de registrar este acontecimiento, manifestando de esta manera la fragilidad humana, la debilidad humana, manifestando de esta manera que todos nosotros estamos expuestos a ofender a Dios en algún momento. No hay nadie que pueda levantar la mano y decir: yo jamás he ofendido a Dios.
No lo ha habido, no lo hay, ni lo habrá. En esta vida, hombres y mujeres, niños y ancianos, cualquiera sea la condición, cualquiera sea el estatus social, cualquiera sea la realidad, cada persona que vive en este planeta está expuesto a ofender a Dios. Sin embargo, no tenemos que quedarnos tan solamente con esta parte de la historia. Porque quiero mencionarles que tanto Judas, que con un beso entregó a su maestro, aún posterior a eso Jesús lo abraza y le dice: amigo, ¿a qué has venido? ¿Quién tiene la capacidad de poder llamar amigo a alguien que le ha ofendido de esa manera? Jesús. Jesús nos dio el ejemplo. Él, después de que Judas lo traicionó, lo llama amigo. Y no tan solamente a él, sino que todos los discípulos tuvieron la oportunidad de levantarse una vez más, de ser restaurados. Porque cuando Jesús resucita de entre los muertos, habla personalmente con Pedro. El evangelista Juan relata ese momento tan maravilloso en el capítulo 21 de su libro, en donde Jesús por 3 veces le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro es restaurado de la misma manera como lo fueron todos los discípulos restantes. Porque el propósito de Dios no es condenarnos. El propósito de Dios no es castigarnos. El propósito de Dios es redimirnos de la culpabilidad del pecado. Por eso la palabra del Señor en el libro de Romanos 6:23, 3:23, estos versos, podría mencionar muchos más, pero hablan de que el hombre es un ser pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero los apóstoles se encargaron de decir de que sin duda el enemigo vino para robar, para matar, para destruir, pero Cristo vino para deshacer las obras de Satanás. Y el propósito de Dios, tal como lo dice el versículo central de la Biblia, es un propósito de amor y de rescatar a toda su creación. Por eso dice el verso: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera que el que en Él cree no es condenado, pero el que rechaza creer en Él ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído al nombre del unigénito Hijo de Dios. Estimado amigo, yo quiero concluir en esta tarde esta reflexión diciéndole de que nosotros tenemos un desafío, tanto yo como usted, todos quienes habitamos en este planeta, todos quienes vivimos en esta tierra maravillosa que Dios nos ha prestado. Tenemos un desafío, y es de poder mirar al Señor y dejar de lado todo aquello que pueda estar asediándonos, tal como dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice el escritor: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, dice él en el versículo 2, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Porque así como los discípulos fallaron, todos nosotros ofendemos a Dios.
Y alguien puede tener un argumento y decir, sí, pero yo conocí a tal persona. Y esa persona servía a Dios y después dejó de servir a Dios. Y se alejó de su familia y de sus seres queridos. Destruyó su familia, destruyó su hogar. Destruyó una iglesia. Usted puede tener distintos argumentos. Pero déjeme decirle, nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Jesús nos dio ejemplo. Y no tan solamente nos dio ejemplo, sino que nos abrió la puerta a la gloria para que nosotros podamos libremente entrar. De tanto así que Él mismo dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Estos tres acontecimientos que nos relata la palabra del Señor nos enseñan a cada uno de nosotros. Primeramente, a que todo esto que estamos viviendo en este tiempo tiene sentido, porque un día vamos a estar en el reino de Dios compartiendo la mesa junto a nuestro Señor Jesús, tal como fue en esta última Pascua que Él celebró con sus discípulos, en la cual Él también instituyó la cena en honor a Él. En segundo lugar, nos enseña de que es solamente dependiendo de Dios que nosotros podremos vivir la vida cristiana. Y para depender de Dios tenemos que buscarle, al menos en estas dos formas en las que hoy día les enseñé, orando y escudriñando la palabra. Y en tercer lugar, nos relata la palabra del Señor que el arresto de Jesús ocasionó justamente el hecho de que comenzaron a florecer en el corazón de sus propios discípulos sus verdaderos sentimientos, su verdadero compromiso, tanto así que no tan solamente Judas le ofendió, que no tan solamente Pedro le ofendió, sino que tal como lo menciona el versículo 56, todos lo traicionaron y lo dejaron solo. Pero es así como nosotros tenemos este desafío de poder no mirar al hombre, sino mirar a Dios. Que el Dios de paz les bendiga grandemente. Nos veremos mañana con una nueva reflexión en lo que será un nuevo día previo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo en el nombre del Señor.